Bueno, creo que ya la mayoría ya colocó su asistencia. Eh, Vamos a comenzar la sesión el día de hoy. Ya, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizar, levantan la mano para darle la palabra y puedan hacer la pregunta correspondiente. ¿Ok? Bueno, comencemos. El día de hoy, en las clases teóricas, vamos a ver lo que son enfermedades mediastinales. En primer lugar, para poder hacer esta clase debemos conocer algo de anatomía, ¿no? Ustedes ya han visto lo que es el mediastino. El mediastino en sí es un compartimiento anatómico extrapleural que está ubicada en la región central del tórax. Hay que conocer sus límites. Por delante se encuentra el esternón, lateral la pleura mediastinal, posterior las vértebras dorsales y los arcos costales. Este compartimiento se encuentra comunicándose con el cuello por el hueco, por la abertura supraclavicular, a través de la abertura superior del tórax. Por debajo está cerrado por el diafragma. Y la división generalmente es arbitraria. Existen varias formas o varias clasificaciones de cómo lo divide. A veces utilizan fundamentos anatómicos, embriológicos, pero todos tienen un valor clínico quirúrgico, en realidad. Si nosotros hablamos del mediastino, la primera aproximación vamos a tenerlo mediante la radiografía de tórax. A grosso modo, el mediastino es esta parte, ¿no? Que se encuentra entre ambos campos pulmonares, en el cual va a contener los grandes órganos del tórax, que son el corazón, los grandes vasos como la aorta, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, los cilios pulmonares, algunos órganos o algunas estructuras como el timo, la tráquea, los bronquios y el esófago, ¿no? Es acá con acá está delimitado en esta radiografía de tórax, ¿ok? La radiografía de tórax es importante porque en ocasiones es el único elemento diagnóstico, como un examen diagnóstico, y debemos conocer cómo es la estructura del mediastino, cómo se observa en una radiografía de tórax, para poder determinar cuándo existe una anormalidad. Generalmente, la mayoría de veces donde hay una patología del mediastino, vamos a ver un ensanchamiento, ya sea en la parte superior, media o la parte inferior. Si nosotros básicamente vamos a tener lo que es la división anatómica. ¿Cómo vamos a hacer la división anatómica? Vemos acá una línea celeste que va a dividir el mediastino en un mediastino superior, que es por arriba de la línea celeste, y mediastino inferior. Esta línea va desde el cuerpo, la unión del manubrio y el cuerpo esternal, que es el ángulo de Lewis, hasta el cuarto disco dorsal. La línea naranja va por la cara anterior del pericardio. La línea azul oscura va a ir por delante de la tráquea y rodea la cara posterior del pericardio. Y la línea verde va a correr 1 centímetro por detrás del margen anterior de las vértebras dorsales. Y es así como se va a dividir lo que es el mediastino. ¿Y cómo lo va a dividir? Vamos a ver la siguiente imagen, lo vamos a ver de la siguiente manera. Hemos visto que esta es la línea que divide en superior e inferior. Este va a ser el mediastino superior. Y el inferior podríamos decir que se divide en anterior y medio y posterior. Pero desde el punto de vista anatómico se considera el mediastino anterosuperior como una sola parte, ¿no? Tenemos el anterosuperior, el medio y el posterior, ¿no? Vemos que el mediastino medio es el que tiene mayor tamaño. Sin embargo, es en el mediastino anterosuperior donde vamos a tener la mayor cantidad de alteraciones, debido es que ahí vamos a tener la mayor cantidad de estructuras, ¿ok? Continuamos. Las estructuras anatómicas del mediastino. En el mediastino anterosuperior tenemos la tráquea, el esófago superior, la aorta transversa y ramas branquiocefálicas, el timo, la vena cava, la vena ácigos, linfáticos, ganglios, tejido graso y conectivo. En el mediastino medio, principalmente, ¿qué vamos a encontrar? Los grandes vasos, el corazón y el pericardio. Y en el mediastino posterior, principalmente, vamos a ver
estructuras del tipo nervioso, ¿no? Nervios intercostales, nervio vago, la cadena simpática. También vamos a ver lo que son linfáticos, grasa y tejido conectivo. ¿Ok? Es importante conocer cuáles son las estructuras que vamos a encontrar en cada una de las divisiones del mediastino, porque es así como nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, vamos a ver por ahora la patología mediastinal. Para ver la patología mediastinal, la vamos a dividir en síndromes. ¿Ok? El síndrome mediastinal está definido como el conjunto de síntomas y signos que resulta de la compresión de uno o varios órganos del mediastino. Esta sintomatología es más precoz en las lesiones que se encuentran en la parte superior del tórax, que es una zona estrecha y en donde se encuentra la mayor cantidad de órganos o estructuras. A diferencia del mediastino inferior, donde hay mayor espacio. Si hay mayor espacio, la compresión demora mucho mayor tiempo. Por eso son mucho más precoces y mucho más sintomáticos las lesiones en el mediastino anterosuperior. Pueden ser procesos tumorales malignos en un 70-80%, benignos en un 7%. Generalmente los benignos vamos a encontrar alteraciones de tipo cardiovascular, inflamatorias como la pericarditis, aneurismas o alteraciones vasculares, inflamatorios difusos o crónicos, ¿no? Y los síntomas y signos guardan relación con la topografía y la rapidez de la evolución del proceso. Como decía, mientras hay mayor crecimiento de la lesión, va a haber mayor rapidez en la evolución de los síntomas. Por ejemplo, si existe una lesión que esté comprimiendo lo que es vía respiratoria, vamos a encontrar disnea. Al examen físico podemos encontrar signos de obstrucción bronquial, como la presencia de sibilantes. Si hay alteración o hay compromiso de órganos, por ejemplo, el esófago, vamos a encontrar dificultad para la deglución, entre otros. Sin embargo, como nosotros sabemos, la mayor cantidad de manifestaciones son las del tipo respiratorio, que se caracteriza por tos seca, disnea y en ocasiones se puede producir la cianosis. ¿Ok? Ahora, cuando hay un síndrome mediastinal, nosotros debemos conocer cuál es la etiología. Tenemos dos tipos de etiología, primaria o secundaria. Primaria es cuando aparentemente no hay una causa. Puede ser por un proceso fisiológico como la tos, la defecación o el parto. Y secundaria es cuando hay una patología, ya sea respiratoria, interna o también sea por un compromiso externo. Entre las enfermedades respiratorias tenemos el asma bronquial, el EPOC, la neumonía, la tuberculosis. Puede haber un traumatismo torácico que puede producir neumotora, rotura traqueal, también rotura esofágica, mediastinitis, endoscopías que van a ser también de tipo iatrogénico, secundarios a un procedimiento. ¿Ok? Lo otro que también es importante tener en cuenta son la sintomatología, porque es cómo van a llegar el paciente. La mayoría de los casos son asintomáticos y se pueden encontrar como un hallazgo radiológico. Cuando un paciente va a una evaluación clínica de manera regular, se puede encontrar una alteración en la radiografía o en la tomografía, con la cual hallamos el diagnóstico. Pero cuando es sintomático, el principal síntoma es el dolor retroesternal tipo pleurítico, que se da en un 54% de los casos, seguido de la disnea. También puede aparecer la tos. En ocasiones puede haber enfisema subcutáneo en un 50% de los casos. Eso en el caso en la evaluación clínica, ¿no? Enfisema subcutáneo es la presencia de aire a nivel del tejido celular subcutáneo. Puede haber ingurgitación yugular. Al examen podemos encontrar también el signo de Hama, que es un crujido chasquido sincrónico con el latido del corazón en el precordio por la presencia de aire en los tejidos, ¿no? Esto es en relación al neumomediastino, uno de los síndromes mediastinales. Ahora, el aire puede penetrar el mediastino por una rotura de los alveolos, de un bronquio, de la tráquea, del esófago y de alguna vez por perforación intestinal. Es decir, cuando hay una ruptura de una víscera o una estructura hueca, el aire va a pasar
a través de las vainas perivasculares hacia el mediastino. Puede haber neumotórax o no, ¿ok? El primer acercamiento diagnóstico es a través de la radiografía de tórax. Observamos acá en la radiografía de tórax, en la cual vamos a ver que se van a limitar las estructuras mediastinales, ¿no? Cómo, eh, vemos acá cómo lo que es el mediastino está delimitado por una imagen radiolúcida que marca muy bien lo que es la silueta del corazón, ¿no? Y de la parte superior. Ese está señalado con las flechas de color blanco. Y también vemos la presencia de imágenes radiolúcidas a nivel de tejido celular subcutáneo. Este es un caso de un paciente que tiene un neumediastino, presencia de mediastino, pero se asocia también a enfisema subcutáneo. En la tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? Si se dan cuenta, en la imagen A es una radiografía donde vemos nuevamente cómo está delimitado el mediastino, ¿no? La silueta cardíaca, la silueta pericárdica, y en la tomografía vamos a ver cómo se disecan las diferentes estructuras por la presencia de aire, ¿no? Parece como si fuera una telaraña, ¿no? Vemos acá cómo el aire está alrededor de las grandes estructuras de los grandes vasos, alrededor de la tráquea, alrededor de la aorta, y cómo acá está disecando o está separando lo que es la pleura visceral, ¿no? Que está cubriendo la parte pulmonar, y cómo lo separa de lo que es el pericardio, ¿no? Es un enfisema, un neumomediastino, ¿no? Es característico esto. Esto es en relación al neumomediastino. Lo otro que también es importante ver es lo que es la mediastinitis aguda. Como sabemos, la terminación itis significa inflamación, es decir, es una inflamación de los órganos del mediastino, generalmente causado por una infección. La mediastinitis aguda, cuando es diagnosticado, es un cuadro grave con riesgo de muerte, y generalmente este evento va a progresar hacia un shock de tipo séptico, ¿ok? Vemos acá en la imagen, vemos la presencia con la flecha de una imagen heterogénea, y cuando ingresan a sala de operaciones vamos a ver que es un acceso, ¿no? Encontramos secreción purulenta en el mediastino. Vamos a ver que la mediastinitis aguda generalmente, o la mayor cantidad de casos, son de origen externo, por continuidad, o sea, por procesos infecciosos a nivel de pleura, pulmón, ganglionar, heridas penetrantes torácicas, en lo que son las heridas por arma blanca. También pueden ser secundarias a cirugías cardíacas, o por cirugías que involucren lo que es el esternón. También puede haber de origen interno, como lesiones cervicales, flemón en el suelo de la boca, accesos, traumatismos raros. También puede haber secundario a lo que son procedimientos como la esofagoscopía. Puede haber espontáneo como el síndrome de Warhead, que es secundario a un síndrome emético intenso, ingestas de cuerpos extraños, ingesta de cáusticos, cáncer del esófago y de licencia de cirugía esofágica. Casi todos estos, cuando hablamos de etiología, son todas aquellas situaciones en las cuales puede haber migración de gérmenes a través de las diferentes estructuras que son vecinas al mediastino, y pueden llegar a esta zona y provocar la inflamación y secundaria la infección, ¿no? Roturas de traqueobronquiales, traqueobroncoscopía, falla de sutura bronquial, eh, accesos pulmonares, enfisema pleural, también secundarios a procedimientos, como se mencionaban, inclusive secundarios a intubación endotraqueal, también podrían verse estos tipos de esta patología, la mediastinitis aguda. La clínica, como dijimos, es una inflamación, generalmente una infección, va a haber un comienzo súbito, un síndrome séptico, como sabemos, va a caracterizar por fiebre y por escalofríos, un síndrome tóxico cuando ya hay afectación del examen general, y progresa es un shock hipovolémico, séptico, que se va a caracterizar por taquicardia
hipotensión, alteración de la función renal con oliguria, taquimia, ¿no? Va a haber afectación de diferentes órganos, va a haber falla multiorgánica. Puede haber dolor torácico retroesternal, la presencia de un acceso, la presencia de una lesión, puede haber compresión esofágica que produce disfagia, tráquea, obstrucción de vía aérea, puede haber ruptura de la zona pulmonar de de un órgano hueco, puede producir enfisema subcutáneo, signo de Jama, pioneumotórax, ¿no? Presencia de pus en el espacio pleural. El diagnóstico, primero hay que sospecharlo, ¿no? Un paciente que tenga el antecedente de un probable procedimiento o tenga como uno de los factores de riesgo que hemos visto como parte de la etiología, que tenga una radiografía alterada o una tomografía donde vamos a ver ensanchamiento mediastinal, o neumomediastino, derrame pleural y neumotórax. En eso, asociado a las síntomas o la clínica que habíamos mencionado, podríamos pensar en una mediastinitis aguda. Como dijimos, es un cuadro grave, un cuadro muy, muy severo, que generalmente progresa hacia la falla multiorgánica y a la muerte del paciente. Estos pacientes se tratan con intubación orotraqueal, la traqueostomía, antibióticos de amplio espectro, hidratación, se puede colocar, hacer un drenaje mediastínico, se hace una toracotomía abierta y se colocan drenajes, una corrección quirúrgica de la lesión específica. Sin embargo, esta patología tiene una mortalidad mayor al 50%, ¿ya? Son pocos los casos que mejoran por el gran compromiso que tienen estos pacientes. Los pacientes van a lucir tóxicos, ¿ok? Van a lucir tóxicos. Por ejemplo, esta paciente, en una radiografía se observa un ensanchamiento mediastínico, un ensanchamiento del mediastino superior, ¿no? Desde el punto de vista tomográfico, vamos a ver una radiopacidad en la parte superior, ¿no? En las estructuras que rodean lo que es la tráquea, los grandes vasos, y tomográficamente en la ventana mediastinal vamos a encontrar imágenes heterogéneas, imágenes hiperdensas, ¿no? Heterogéneas que van a ocupar toda la zona del mediastino superior. Esto es en relación a la presencia de accesos, ¿no? Accesos múltiples tabicados, ¿ok? Otra cosa que podemos rescatar de esto es que acuérdense que la tomografía tiene dos ventanas. Una ventana parenquimal que sirve para ver pulmón, que es la que vamos a encontrar arriba, ¿no? Donde se observa el mediastino, generalmente se ve blanco, y lo que más resalta son las estructuras pulmonares. Y la ventana mediastinal, que es aquella que vamos a pedir nosotros para poder visualizar mediastino. También nos sirve para visualizar pleura, acuérdense. Si quiero ver pleura, si quiero ver si hay un derrame pleural, si quiero ver si es líquido lo que tiene ahí, o las características de la lesión que tiene ahí, vamos a preguntar en la pleura o el mediastino, vamos a solicitar la ventana mediastinal. ¿Ok? Otro síndrome importante que hay que conocer es el síndrome de la vena cava superior. Ustedes ya deben haber escuchado este síndrome, que es el más característico en lo que es patología mediastinal. Es un conjunto de síntomas causados por el deterioro de flujo sanguíneo a través de la vena cava superior, que va a transportar sangre o va a retornar, va a haber el retorno venoso de sangre que viene de la cabeza, el cuello, el tórax y los brazos. Acuérdense que toda esa sangre va a regresar a nivel de la aurícula derecha. Cuando hay una alteración del tipo mecánica que altere este retorno, va a producirse el síndrome de vena cava superior. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente son síntomas de tipo respiratorio. Va a producir disnea, ronquera cuando hay afectación de las cuerdas vocales, disfagia, tos, dolor de tórax, puede producir hemoptisis y el famoso edema en esclavina, que va a producir edema en la cara, el cuello, el tronco superior y las extremidades superiores. Va a haber un incremento de volumen. Los síntomas: va a haber ingurgitación yugular, va a haber incremento de la distensión de las venas del cuello,
También va a haber circulación colateral, vamos a ver circulación, venas distendidas a nivel del tórax, así como han visto ustedes pacientes cirróticos, lo mismo, pero eso es a nivel de circulación de tórax superior. Edema de la cara, de las extremidades superiores, puede haber un enrojecimiento, ¿no? Como si el paciente estuviera con vergüenza, se llama plétora, coloración por congestión vascular en la cara, y taquignia, ¿ok? El paciente va a encontrarse taquignéico con un mal patrón respiratorio. Acá tenemos que ver cuáles son los principales síndromes que pueden haber. Puede haber cianosis, puede haber parálisis de cuerdas vocales, ya dijimos que había ronquera. En ocasiones se puede ver el síndrome de Claudio Bernard Horner, que se va a caracterizar por miosis, enoftalmo y tosis parpebral. Esto generalmente cuando se asocia a lo que es el tumor de páncreas, que es un tipo de cáncer pulmonar, pero siempre la síndrome de la vena cava superior la van a reconocer ustedes por la triada clásica: edema esclavina, cianosis de mano y Doctor, cara y circulación complementaria toracobraquial. Dime, Lucía. doctor, sí, disculpe, ¿con qué tumor se relacionaba el síndrome de Claude-Bernard-Horner? Páncreas. Es un tumor que se localiza en en la parte superior en los en el ápice pulmonar, principalmente derecho. Ujú. Así, páncreas. De aquí lo deben escuchar cuando vean cáncer pulmonar, van a escucharlo. Es por la localización, ¿no? La localización que va a haber afectación del nervio laringio recurrente, principalmente. Ujú. Ok, listo. Continuamos. Acá vemos una imagen donde encontramos al paciente, ¿no? Vemos acá la característica, ¿no? Esta es la llamada plétora, ¿no? Una cara rubicunda por incremento por congestión vascular, ¿no? Vemos una cara completamente roja. Vamos a ver pacientes con circulación colateral, ¿no? Vemos acá circulación colateral, principalmente en el tórax superior, la parte supraclavicular, en la parte es inmediatamente infraclavicular, ¿no? Un paciente muy delgado. ¿Cuál es la causa? Si usted le pregunta cuál es la principal causa es cáncer pulmonar. Es la principal causa de síndrome de vena cava superior. Principalmente las células de células no pequeñas, ¿no? Tenemos el 90% de los casos. Tenemos células pequeñas, células como cualquiera de los diferentes tipos de cáncer pulmonar. Usted ve a un paciente con síndrome de vena cava superior, lo primero que es sospechar es que tenga una neoplasia pulmonar. Pero también puede verse por la presencia de un coágulo, cuando a un paciente le colocan un catéter venoso central, cuando tienen marcapasos también, puede haber la presencia de un coágulo que produce la obstrucción y produce todo el problema mecánico, ¿no? Del retorno venoso. La tuberculosis también, cuando hay afectación mediastinal, puede producir compresión, histoplasmosis, que es una micosis pulmonar, tromboflebitis, aneurisma aórtico, de acuerdo al tamaño, y también lo que es el bocio intratorácico. Todas estas lesiones pueden producir el síndrome de vena cava superior. ¿Cómo lo podemos nosotros diagnosticar? Bueno, en una radiografía por ejemplo, en esta radiografía es una radiopacidad completa del campo pulmonar izquierdo, probablemente tenga una lesión tumoral, una lesión que esté comprimiendo, ¿no? Acá también igual vemos una lesión del campo pulmonar izquierdo, una imagen hiperdensa con desviación del mediastino contralateral, ¿no? Vemos la tráquea tirada hacia el lado izquierdo. Acá probablemente es un paciente con una lesión tumoral, ¿no? Una lesión tumoral. Vemos acá a un paciente, ¿no? Como decimos, circulación colateral, pero mira, acá vemos una circulación colateral muy, muy, muy marcada. Acá miro la distensión vascular en el cuello, ¿no? Una gran distensión vascular, ¿no? Pacientes que tienen edema
edema, por ejemplo, este paciente tiene su problema en el lado izquierdo, vemos la diferencia entre el emitor del lado derecho con el emitor hacia izquierdo, en el cual se ve aumentado de volumen, igual acá, ¿no? Miren el brazo del lado izquierdo con mayor volumen, se ve inclusive incremento de volumen en la palma de las manos, ¿no? Esto, el lado más afectado es de acuerdo a la localización de la lesión. Generalmente, si la lesión que compromete la circulación se encuentra en el lado izquierdo, ese es el lado, en el miembro superior, es que va a ser afectado, ¿no? Y es donde vamos a ver el edema de miembros superiores, ¿ok? Acá vemos una imagen interesante. Esta es una angiografía torácica. Vemos un paciente con síndrome de vena cava superior donde vemos dilatación. Miren, acá en donde está la flechita es donde se ve la obstrucción, ¿no? La obstrucción de la vena cava. Y vemos que hay una dilatación, mire, por encima de eso vemos una dilatación vascular, ¿no? Acá está la yugular, ¿no? Acá está la vena subclavia. Vemos cómo está incrementado el volumen, ¿no? Y vemos acá una angiografía de tórax y vemos, mire, todos estos vasos, esta gran cantidad de vasos son vasos circulación colateral. Eso es lo que va a ver cómo se observa, ¿no? Como hay una obstrucción, el organismo trata de buscar cómo desfogar esa presión y comienza a formarse lo que son las circulaciones colaterales, que es algo característico de lo que es el síndrome de vena cava superior. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esos son los síndromes principales, neumomediastino, mediastinitis aguda y el síndrome de vena cava superior. Son lo más común o lo más frecuente que ustedes van a encontrar cuando hablamos de patología mediastinal. El otro síndrome importante son los tumores mediastinales, es decir, el síndrome tumoral. Ese es un tema muchísimo más amplio en el cual vamos a observar los tumores de acuerdo a la localización. Habíamos hablado inicialmente de la división del mediastino en lo que es mediastino superior, anterior, posterior y medio, y habíamos visto también que existen diferentes órganos que vamos a encontrarlo en las diferentes eh, en las diferentes estructuras, ¿no? Que habíamos mencionado. Entonces, primero vamos a comenzar con el mediastino superior anterior, ¿no? Habíamos mencionado que generalmente se considera uno solo. Ahí vamos a encontrar los siguientes tumores: el timoma, el linfoma, tumores de tiroides, paratiroides. En anterior, también en la parte anterior, el timoma igual, los tumores germinales que son también muy importantes. Ok, vamos a ver lo que son los linfomas. En el mediastino medio vamos a ver los quistes pericárdicos, ¿no? El quiste broncogénico y los linfomas. Y en la parte posterior, comúnmente o lo más frecuente vamos a encontrar los tumores de tipo neurológico, ¿no? El neurolimoma, el neurofibroma, el ganglioneuroma, el schwannoma, paraganglioma, entre otros, de acuerdo al tipo de estructura nerviosa que de donde proceda la tumoración va a llevar su nombre, ¿no? También vamos a encontrar los quistes gastroentéricos. Cuando hablamos de tumores del mediastino anterior superior, tenemos que tener en cuenta que el timoma es el principal, es el más frecuente, es el más común. Inclusive el timoma si hablamos en general del tumor más frecuente de todo de mediastino, es el timoma. O sea, tanto del mediastino anterior, medio y posterior, el timoma sigue siendo el más común. Le siguen lo que son los linfomas y los tumores tipo germinales, ¿no? Acá están todos los tipos de tumores, ¿no? Las lesiones tiroideas, que la principal es el bocio, las lesiones paratiroideas, que las principales son los adenomas,
Los tumores germinales principales son los teratomas, adenopatías, ya sean tumorales, no tumorales, inflamatorias, ¿no? Inclusive, puede haber simplemente incremento de grasa pericárdica y puede producir todo lo que es un síndrome mediastinal. Vamos a hablar de dos de los principales. El timoma, como mencionaba anteriormente, es el tumor más frecuente de crecimiento lento, da tanto de manera igual en hombres y mujeres y generalmente son personas mayores de 40 años. Como por ser un tumor de crecimiento lento, generalmente son de tipo asintomáticos. El 30-50% de los casos se va a asociar a miastenia gravis y generalmente el tratamiento es un tratamiento combinado, donde va a haber la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Como mencionaba, generalmente son asintomáticos y se van a diagnosticar de manera incidental. Cuando tenemos un paciente por X motivo, se realiza un examen radiológico y vamos a observar una imagen tumoral. Por ejemplo, vemos en la radiografía una imagen radio opaca que cubre la zona lateral del campo pulmonar, zona pariliar del campo pulmonar izquierdo, ¿no? Vemos que es redondeada, generalmente bien delimitada. Y en la tomografía, en la ventana mediastinal, observamos, ¿no? Una imagen redondeada, heterogénea. Ven acá estas zonas de color más oscuro, son zonas de necrosis. Los tumores generalmente crecen de forma centrífuga, es decir, inician acá el crecimiento y posteriormente van creciendo hacia afuera. Y conforme va creciendo, la circulación de la cual se nutre el tumor va dirigiéndose hacia la parte más externa, la zona periférica, donde hay crecimiento. Y es por eso que disminuye la circulación a nivel de la zona central del tumor y se comienza a producir lo que es la necrosis, ¿no? Vemos acá estas zonas oscuras, pues es zonas de necrosis, ¿no? Ok, seguimos. Otro de los tumores importantes en el mediastino anterosuperior son los teratomas. Ustedes habrán oído teratomas como tumores de las células germinales que podemos encontrar en ovarios, en testículos, pero también una localización también es a nivel de tórax. Como sabemos, los teratomas son tumores que pueden tener diferentes tipos de tejido, ¿ya? De las tres hojas embrionarias, del endodermo, del mesodermo, del ectodermo. Es decir, podemos encontrar en los teratomas tejido muscular, tejido óseo, tejido graso, ¿no? Tejido nervioso, entre otros. Generalmente los teratomas vamos a encontrar en los niños y en los adultos jóvenes, principalmente generalmente en la segunda década de vida. Es raro tener un paciente con un teratoma después de la tercera década de vida. El teratoma maduro vamos a encontrar en el 70% de los casos. Cuando hablamos de teratoma maduro, hablamos de tejidos bien diferenciados, cuando no tienen tejido tipo embrionario, cuando ya están bien diferenciados los tejidos. Al igual que en el timoma, los síntomas generalmente no son del todo, no, son larvados, son vagos y presentan principalmente efectos de de compresión por el tamaño del tumor, ¿no? Radiológicamente, nosotros vamos a observar en el teratoma masas mediastinales que son anteriores, lobuladas, bien definidas, que se insinúan hacia un lado de la línea media, ¿no? Vemos acá, ¿no? Bien definidas, su lesión bien definidas, acá una imagen, acuérdense, en la ventana mediastinal encontramos una imagen tumoral, ¿no? Es una masa heterogénea, vemos acá imágenes mucho más hiperdensas en el centro
Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con este que es una costilla, vemos que es un tejido muy similar. Este es tejido óseo, ¿ok? Tejido óseo. Vemos que tiene, la tumoración tiene un tejido óseo. Y si vemos que está bien delimitado, es como si tuviera una cápsula, ¿no? Acá igual, vemos acá esta lesión heterogénea, ¿no? Bien delimitada, como si tuviera una cápsula, ¿no? Estos son son las imágenes de teratoma. Una vez intervenido quirúrgicamente, vamos a encontrar esto, ¿no? Lo que son masas bien delimitadas, ¿no? Bueno, mira, acá tiene tejido graso, dentro tendrá otro diferente tipo de tejido, ¿no? Los teratomas generalmente cuando no hacen, no invaden tejidos contiguos, con el tratamiento quirúrgico es curativo. Por eso la importancia de la detección temprana de este tipo de tumores. ¿Ok? Entonces, dentro del mediastino anterior tenemos el timoma y los teratomas como principales, ¿no? Bueno, también se incluye también lo que son los linfomas. Y lo que son tumores del mediastino medio, vamos a mencionarlos principalmente que son poco comunes, ¿no? Hemos mencionado que el mediastino medio podríamos decir que tiene una mayor área, sin embargo son los menos comunes. El quiste pericárdico, el quiste broncogénico, el quiste entérico, los linfomas, las adenopatías metastásicas y no tumorales, y lo que es la grasa pericárdica, ¿no? Todos son lesiones generalmente de lo que es pericardio y de lo que es vía aérea de mayor tamaño, ¿no? En el mediastino posterior vamos a encontrar tumores neurogénicos, ¿no? Los tumores neurogénicos son los más comunes y entre ellos los más importantes es el schwannoma, el neurofibroma. Pero también vamos a ver lo que son los quistes entéricos, tumores esofágicos, lo que es el meningocele, tumores mesenquimales y hematopoiesis extramedular. En el caso de medicina posterior, lo más importante es recordar los tumores neurogénicos, ¿no? Que son los más comunes. Por ejemplo, el neurolimoma o schwannoma, que es un tumor benigno originado en el neuroilema de los nervios periféricos y de las raíces raquídeas. En el caso de tumores neurogénicos, schwannoma es el más frecuente. Consiste en masas nodulares encapsuladas y pegadas a la superficie del nervio, pero sin englobarla. Es de consistencia firme y se descubren de forma accidental al realizar una radiografía. Vemos acá la imagen, ¿no? Vemos que procede de un nervio, vemos acá la distensión o el incremento de tamaño de la salida del nervio, ¿no? De la salida paravertebral, y vemos acá lo que es el schwannoma, ¿no? Radiológicamente vamos a ver como una masa pegada, muy pegada a lo que es las estructuras vertebrales, ¿no? Generalmente van a producir sintomatología de acuerdo al nivel donde se realiza la compresión nerviosa. Puede ser dolor, también puede haber alteración de tipo sensitivo y de tipo motor, ¿no? Acá vemos una radiografía, en lo cual vemos acá una imagen radio opaca en la base del lado izquierdo, ¿no? Y vemos acá que desde el punto de vista tomográfico vemos una masa posterior que si se observa bien tiene su origen acá, ¿no? En lo que es pegado a lo que es el cuerpo vertebral, ¿no? A nivel torácico es esto, ¿no? Esto también es un neuroblastoma, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, en la radiografía, en lo que es síndrome mediastinal, la radiografía de tórax es un acercamiento. Sin embargo, para nosotros determinar la localización, ¿no? Si nos damos cuenta, la mayoría de lesiones tumorales, salvo excepciones, producen sintomatología muy general, casi común a todos, que se caracteriza por el tamaño y localización.
Pero si nosotros queremos determinar qué tipo de tumor vamos a encontrar, necesitamos siempre hacer una tomografía de tórax, ¿no? No nos va a bastar solo con la radiografía. Una radiografía nos puede dar un acercamiento y mucho menos una radiografía solamente antero-posterior o postero-anterior. Nosotros necesitamos, si no contamos con tomografía, podríamos hacer una radiografía frontal y lateral para poder determinar con mucha mayor precisión en qué zona del mediastino se encuentra la lesión. Pero la tomografía es importantísima en este tipo de casos, ¿no? Para poder determinar. Y de acuerdo, si se encuentra en el mediastino anterior, medio o posterior, podemos determinar según la frecuencia, según la edad del paciente, según la sintomatología, cuál sería la causa mucho más probable para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Lucía, dime. Sí, doctor, de lo que mencionó con respecto a TB y histoplasma, bueno, más que todo con histoplasma, para el histoplasma, bueno, yo leí que estaba dentro de mediastinitis crónica fibrosante y que no tanto lo referían a una infección, sino por la reacción inmunitaria debido a los antígenos Ujú. de histoplasma. Sí, o sea, la histoplasmosis, cuando hablamos de histoplasmosis a nivel de mediastino, es la afectación principalmente de los tejidos linfáticos. Una cosa es la patología pulmonar crónica a nivel de pulmonar, ¿no? La histoplasmosis se caracteriza por ser una enfermedad cavitaria crónica que se caracteriza por afectar principalmente los lóbulos superiores. Por eso, dentro de los diagnósticos diferenciales, siempre para una tuberculosis que no mejora con el tratamiento y que tenga el antecedente de exposición a este tipo de hongo, es la histoplasmosis. Pero cuando hablamos de compromiso mediastinal, estamos hablando de inflamación crónica, principalmente a nivel de tejido linfático, que provoca una inflamación crónica, como tú muy bien mencionas, y provoca también la presencia de masas que pueden producir un síndrome mediastinal. Como mencionamos, en síndrome mediastinal, cualquier lesión que pueda producir compresión a nivel mediastino va a producir sintomatología, ¿no? Y en esos casos, el diagnóstico principalmente se va a ver por biopsia, ¿no? Por la obtención del tejido, ¿no? Una cosa es la tuberculosis, la histoplasmosis crónica de tipo pulmonar y el otro es lo que estamos hablando acá, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Nadie tiene una consulta? ¿Alguien alguna pregunta? Doctor, ¿Alguien? y con respecto a la angina de Ludwig por la infección bacteriana de lo que es Ujú, cabeza, o sea, porque bueno, yo lo pondría en infección de cabeza y cuello o no ujú. sé, ¿sí? Allá. Eso Sí, estaría, es del piso de la boca, ¿no? Por ajá, la lengua, ¿no? Debajo de la lengua, ¿no? sí, eso, Generalmente creo que se da por lesiones de encías, de dientes, ¿no? sí, eso ya no sería tan frecuente porque leí, o sea, porque leí que después de la era del antibiótico como que ya no tomaba Ujú. tanta importancia a diferencia de lo que sí mencionó de los procedimientos endoscópicos, ¿no? Que sería por laceración del... Sí, actualmente
ejemplo, la última vez que vi una mediastinitis fue justamente con el paciente post-COVID, un paciente con COVID, que se le realizó un procedimiento, eh, una intubación, en la cual hubo una perforación de vía aérea. Ya tenía él un antecedente de tuberculosis, tenía una deformación a nivel de la vía aérea superior de la tráquea, o sea, no era lo que normalmente vemos, sino era tenía un mediastino completamente anormal por, por lesiones de tracción pulmonar. Entonces se realizó una intubación, se hubo una perforación de la tráquea y hizo una mediastinitis aguda, ¿no? Entró a sala de operaciones, se le colocaron drenajes y finalmente el paciente falleció. La angina de Ludwig, como tú bien lo mencionas, anteriormente era común actualmente por la era antibiótica, sin embargo, la mencionan que sí se ha visto actualmente, ¿no? Sabe muy bien que en ocasiones las infecciones tipo orales no se toman muy en serio en ocasiones, ¿no? Y por diferentes factores se puede ver una migración bacteriana en esta zona hacia lo que es el mediastino superior y puede producir eso. No es común, te digo que yo nunca he visto infecciones de este tipo, pero aún se sigue mencionando, ¿no? Dentro de la casuística, ¿no? En realidad la mediastinitis, habría visto en estos 10 11 años que tengo de experiencia un par de casos, ¿no? Pero los dos que he visto han fallecido, ¿no? La severidad del caso. Y el ¿No? paciente Pero en Guinea aún se siguen reportando, ¿no? Y el paciente que mencionó que por que lo intubaron, que se le ¿Mm? perforó la tráquea, que tenía COVID, Ujú, ¿por qué ujú. o sea, porque el tejido estaba muy dañado por la misma enfermedad? Probablemente pueden haber, esas perforaciones pueden haberse por mala técnica o por ciertas circunstancias que pueden provocar la lesión traqueal, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la guía. Ustedes cuando lean lo que es intubación o maniobra de reanimación avanzada, van a ver que hay ciertos criterios que se tienen que tener para hacer los procedimientos. Si algún criterio o algo falla dentro de todo lo que realizan, puede haber ese tipo de problema, ¿no? Y mucho más un paciente que no se cumpla con toda como le digo, era una tráquea completamente dilatada, con alteraciones alteraciones también del tipo de tejido que tenía, con tenía sufría de traqueomalacia, ¿no? Varias cosas, ¿no? O sea, puede producirse por eso, ¿no? Inclusive una broncoscopía también puede producir eso, ¿no? Eh, es, eh, bueno, no he visto personalmente, pero me habían mencionado, actualmente en los pacientes post-COVID hay bastante lo que son las estenosis traqueales, no sé si habrán escuchado, pacientes que han sido intubados por largo tiempo, se producen estenosis. Actualmente es común o es mucho más frecuente realizar, por ejemplo, dilataciones bronquiales. La dilatación de bronquiales se ingresa con el broncoscopio y se coloca un balón y con ese balón se va dilatando la tráquea, ¿no? Tratando de disminuir la obstrucción, la estenosis. Y sí se logra, pero he escuchado, bueno, no lo he visto personalmente, que en alguna ocasión puede producir también ruptura de la tráquea, ¿no? Se ha producido, ¿no? Puede producir ruptura de la tráquea, enfisema subcutáneo, contaminación, produce una mediastinitis y el paciente fallece, ¿no? Actualmente, por la cantidad de procedimientos que se realizan, que se están realizando, que antes no se realizaban, siempre es más común ese tipo de complicaciones, ¿no? Por eso siempre hay que tener atentos mucho más si ustedes están realizando algún procedimiento o si tienen este tipo de antecedentes, ¿no? Doctor, ¿Alguna otra pregunta? yo también había visto sobre la intubación y que producía estas estenosis, pero leí que justo eso lo solucionaban con la traqueostomía, o sea, para evaluar si Hacen no ingresar traqueoplastía. Hacen traqueoplastía, inclusive hacen resección de tráquea, resección de tráquea.
y te colocan ahí unos colgajos para hacer, ¿no? Bueno, eso lo hace el cirujano de cabeza y cuello, pero dentro de los procedimientos hay pacientes que no son tributarios a tratamiento quirúrgico y se les hace tratamientos no invasivos. Y es ahí donde ingresa lo que es la neumología intervencionista. En el hospital donde trabajamos, en el Hipólito Unanue, están haciendo de manera, bueno, yo no realizo, pero hay un colega que hizo su pasantía y está realizando ese tipo de procedimientos, ¿no? Dilataciones traqueales con una gran cantidad de pacientes y con buenos resultados, principalmente con balón, inclusive también hacen con argón plasma, ¿no? O sea, quemanlo, porque se forman una especie de tractos a nivel de lo que es la luz traqueal y eso pueden ser, pues se queman eso, ¿no? Y se pueden ser resecados mediante calor con electrobisturí y se provoca dilatación. Cuando es el tratamiento quirúrgico es otra cosa, ¿no? Hacen una traqueoplastía y hacen inclusive resección de anillos traqueales, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Cada paciente tiene su tratamiento de acuerdo a las características, no a todos le vas a hacer el mismo tratamiento. ¿Algo más? ¿Alguien más alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco bastante la atención. Creo que me van a pedir Lucía, dime. Sí, doctor, disculpe. En el schwannoma que mencionó, ¿hay alguna alteración con respecto a parestesias? O sea, algo que oculte, porque, o sea, está muy cerca a lo que es el canal, o bueno, no sé si lo veo bien. Ah, el schwannoma. Mira, como me había mencionado, los schwannomas principalmente provocan los daños según la localización, ¿ok? Hay schwannomas que pueden provocar alteraciones simplemente de tipo, no producen, ¿cómo se dice? Alteración de tipo nervioso, pero porque estos están creciendo hacia afuera y pueden producir de tipo obstructivo, por ejemplo, alteración a nivel de lo que son, ¿cómo se llama? Del esófago, dificultad para la deglución, entre otras cosas. Eh, pero cuando hay compresión, pueden producir, como les mencionaba, síntomas sensitivos motores, ¿no? Que son mucho más comunes, pero pueden producir de acuerdo a la localización, ¿no? Acuérdate que de acuerdo a lo que es la localización, por ejemplo, de los dermatomas, pueden producir ese tipo de alteraciones, ¿no? O sea, depende del tamaño, depende de la localización, pero sí produce alteraciones sensitivos motores, como tú dices, parestesias, entre otras cosas, ¿no? Ya, gracias, doctor. En realidad, como le dije, lo que son la mayoría de tumores o lesiones de tipo mediastinales, los principales síntomas que van a producir son de acuerdo a su tamaño y la localización. Sabiendo dónde están localizados, de acuerdo a tu tamaño, al crecimiento, vamos a ver que van a producir los diferentes síntomas y de acuerdo también de qué órgano también dependen ellos también, ¿no? No son síntomas completamente, no son, algunos tienen síntomas específicos, pero la mayoría son síntomas de tipo generales, ¿no? Por eso es la importancia que ustedes deben conocer primero cuando tengan una lesión de tipo medicinal, localizar de dónde está, dónde viene, dónde está, ¿no? Después de eso, si es medicina medio superior, saber de qué órgano, de qué estructura depende y de acuerdo a la característica del paciente, ver en cuál es la mayor posibilidad de acuerdo a las características del paciente, la edad del paciente, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y acuérdense, siempre en los pacientes donde tengan una
patología de tipo mediastinal, la tomografía, ¿no? No se queden solamente en radiografía, porque si no, va a ser un tratamiento, un diagnóstico completamente, un diagnóstico incompleto en realidad. Siempre la tomografía de tórax, acuérdense, ventana mediastinal, ¿no? La que está, por ejemplo, acá en la imagen es una ventana mediastinal en el lado derecho. Eso es importante para ver lo que son lesiones mediastinales, ¿no? El mismo nombre lo dice. ¿Ok? Bueno, chicos, se les agradece bastante la atención. Ya nos estaremos viendo, bueno, en alguna otra oportunidad. Creo que de este examen, de esta clase, son 3 preguntas, ¿no? Las preguntas son básicamente de las diapositivas, ¿no? Son realmente preguntas tipo fácil y por ahí un casito clínico que voy a colocar de acuerdo a alguno de los puntos que se ha tocado.